y física. Mobbing en inglés proviene del verbo to move, que es como chocar, ¿verdad? Como asediar, atacar a alguien en masa, ¿verdad? También significa mafia, que indica una violencia extrema o un método sistemático de trabajo, lo que hablábamos esto de que es reiterativo, tiene un método. Hay distintas formas de violencia, no todas las violencias van a ser directas, van a ser verbales y van a ser fáciles de identificar, ¿ok? También pueden ser violencias en pequeñas dosis, silenciosas, subterráneas, ya que muchas veces el abusador trata que esto no se note, ¿verdad? Y que pase como piola, por así decirlo, en la organización y frente a los compañeros de trabajo. Pero que prolongado en el tiempo se cronifica y esto puede ser igualmente destructivo para la persona que lo sufre. También tenemos una definición estadística, al menos una vez por semana que ocurra mobbing y por lo menos por 6 meses. Ya se dice en algunas investigaciones que a los 6 meses hay consecuencias psicológicas muy graves en la persona que sufre el mobbing. También tenemos un patrón, ¿verdad?, de escalada. La violencia generalmente va escalando. Yo comienzo quizás haciendo un hostigamiento y luego ya violencias mucho más directas, más frontales. Entonces la violencia va de menos a más. Dale, Nico. Entonces, ahora tenemos una actividad que me gustaría que ojalá todos participaran, que se pudiesen ingresar a www.menti.com e ingresaran el código 74877963, en el cual van a encontrar una pregunta, que es, ¿qué factores influyen en el acoso laboral a personas LGBTI+. Entonces, si pueden ingresar a www.menti.com, ingresar el código 74877963, o pueden escanear también el código QR. Cuéntenme si ya ven la pregunta en el Menti. Sí, vale, se ve. ¿Qué factores influyen en el acoso laboral hacia personas LGBTI+. Ya, maravilloso. Entonces, No vamos a poder presentarlo en la pantalla porque estoy compartiendo yo, pero ahí tú puedes ir relatando cuáles son las respuestas que van saliendo. perfecto, entiendo. Ya, lo veo yo acá. Ahí me están saliendo. Escriban lo que se les venga a la cabeza, que no lo piensen mucho. Y voy a ir comenzando a leer lo que van respondiendo. El desconocimiento, la intolerancia, prejuicios, muy importante, la ignorancia, leyes y cultura, la inseguridad personal y patrones de pensamiento del agresor, sí, muy importante. Ignorancia de los compañeros, vamos a hablar también de ese tema. Falta de educación y conocimientos, indiferencia, denostarlos y realizar una persecución por su forma de expresarse y pensamientos fuera de la caja. Fundamentalmente que los líderes permitan silenciosamente inclusive que se dé el acoso, tal cual, prejuicios, ignorancia, la orientación sexual, sesgos, el desconocimiento, homofobia, harto prejuicio, abuso de poder, falta de educación en todos los niveles, miedo al desconocido, rechazo por algún familiar y lo somatizan con trabajadores. La cultura organizacional, falta de tolerancia, falta de respeto, factores culturales que lo vamos a ver ahora, miedo a decirlo por los prejuicios, falta de empatía, prejuicios, burlas, temor a la diferencia, heteronormatividad, vamos a hablar de eso también, falta de empatía, poca empatía, falta de tolerancia, o sea, salieron harto esto de los prejuicios, que vamos a hablar justamente ahora sobre eso, sobre la heteronormatividad y la falta de tolerancia. Súper. Muchas gracias por participar en esta actividad. Me encanta escucharlos y leerlos. Entonces, dale, Nico.
¿por qué las personas LGBTI+ pueden ser víctimas de mobbing? Tal como dijeron ustedes en el Menti, vivimos en una sociedad y cultura heteronormada, ¿verdad? Hemos crecido en una sociedad heteronormada, en donde la norma es ser heterosexual y cisgénero, es decir, que me atraiga mi sexo opuesto y que mi sexo biológico coincida con mi identidad de género, es decir, cómo yo me siento subjetivamente en mi interior. Y todo lo que escape de esta norma es considerado inadecuado, a veces anormal, o los prejuicios sobre eso. También la LGBTI-fobia internalizada, yo no sé si han escuchado sobre este concepto, pero que se da también por haber crecido en una sociedad y cultura heteronormada, y que tiene que ver justamente con lo que dijeron mucho en la actividad, con los prejuicios, que son estas creencias limitantes, negativas hacia las personas que integran la comunidad LGBTI+, y que todos tenemos, en cierta medida más o menos, LGBTI-fobia internalizada. La persona inclusiva es la que justamente puede identificar estos prejuicios y reestructurarlos, darse cuenta de estos prejuicios, porque muchas veces están de forma totalmente inconsciente. Inclusive las personas de la misma comunidad muchas veces tienen LGBTI-fobia internalizada, porque han vivido en una sociedad donde han sido muchas veces rechazados, incluso agredidos por su condición, o sea, por su orientación sexual o su identidad de género. Por ejemplo, alguien que es homosexual, ¿verdad? Puede saber que su orientación sexual está muy bien, que no hay nada de malo, de incorrecto, de inadecuado en eso, pero de todas maneras el after office no lleva a su pareja, ¿verdad? Porque no lo siente todavía correcto, no lo siente todavía en su cuerpo, en su emocionalidad. También tenemos escasa inclusión. Muchas organizaciones tienen programas de inclusión, pero lo que falta es tener una coherencia en apalancar los comportamientos y prácticas en el día a día en la organización. Y para eso se necesita compromiso de todos los trabajadores de la organización para que estas prácticas inclusivas se puedan llevar a cabo y bajar a terreno. Dale, Nico. Ok, ¿qué tenemos en Chile? Tenemos la ley de acoso laboral número 20.607, que se reforma en el año 2012, ¿ok? Y que protege la vulneración del derecho fundamental constitucional de la honra y de la dignidad del trabajador, ¿ya? Entonces la ley incorpora conductas de acoso laboral como causal de término de la relación laboral, en que el empleador puede invocar que lo liberen de toda indemnización que haya podido corresponder al trabajador acosador respectivo por tal motivo. Y además dispone la procedencia que el trabajador, quien pueda poner término al contrato, cuando el empleador ha incurrido en conductas de acoso laboral. Pensé que quizá era muy lento poner cada artículo de la ley, pero sería bueno que el que esté interesado pueda ver la ley en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 2022. Vamos, Nico. Veamos entonces cuáles son los tipos de acoso laboral. Y acá entra mucho el poder jerárquico que tienen las instituciones y organizaciones, ¿verdad? Poderes jerárquicos verticales y también horizontales. El primero es el acoso laboral descendente o bossing, que se le llama, que es el más común, ¿verdad? Y es cuando se da cuando una persona de un cargo superior hace acoso a un inferior jerárquico. Tenemos también el moving ascendente, que no es tan común, y es cuando una persona hace moving o acoso laboral a alguien en un cargo superior. Esto se da cuando entra una persona a un cargo de gerencia, por ejemplo, y es nueva, o cuando ascienden a alguien de los compañeros que ya están y que estos mismos compañeros pueden hacer el acoso a esta persona que ascendieron. Y está el horizontal o moving horizontal, que es el mismo nivel de jerarquía entre los compañeros de un mismo nivel de piso. También tenemos el moving estratégico, que es un tipo de moving en el cual hay un objetivo claro del acosador, en el cual tiene que ver con
quizá cambiarlo de puesto o inclusive llegar a sacarlo de la organización, ¿ya? Y también tenemos otro tipo de mobbing, que es el mobbing perverso o maligno, que es el peor de todos los acosos laborales, ya que es muy violento y tiene que ver con ya una intención muy premeditada, muy intencionada y directamente para hacer maldad, ¿ok? Dale, Nico. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Y acá vamos a ver unas cifras bien impactantes. El 70,6% de las personas LGTBI+, ha sufrido de violencia psicológica. Esta vivencia de discriminación se caracteriza por estar asociada a las relaciones sociales en el ámbito del trabajo. Las experiencias de mayor frecuencia corresponden a una violencia psicológica en un 70,6%, también e institucional, un 34,8%. En menor medida, pero no menos importante, la violencia sexual, 18,5%, acoso, 13,9%, y violencia física, 4,4%. Dale, Nico. Entonces, el mobbing, ¿cómo lo vive la diversidad sexual? Un 62,5% de las personas LGTBI+, reportó haber sido víctimas de odio al menos una vez en su vida. Esto es un reporte de la Fundación Iguales 2022. Es muy actual. Y un 37,2% de las personas LGTBI+, asegura haber sufrido en el último año situaciones de acoso, violencia y o discriminación por su orientación sexual y o identidad de género en el ámbito laboral. Este es un reporte de Pride Connection del 2022. Entonces acá lo que vemos es un mobbing discriminatorio, que también es un estilo de mobbing, en el cual se acosa a la persona solamente por ser diferente a mí, solamente por tener una orientación sexual distinta a la mía o un género distinto al mío. 49,1% de las personas de género no binario y queer reportan mayores niveles de acoso, violencia y discriminación, Pride Connection. Esto quiere decir que todavía estamos, ¿verdad?, con esta visión y este paradigma del binarismo, ¿verdad?, de los géneros opuestos. ¿Y qué está pasando en Chile hoy? 13,7% de las personas LGTBI+ encuestadas realizó una denuncia, ya sea en su lugar de trabajo o en un organismo estatal, mientras que el 86,3%, y esta cifra es impactante, no la realizó. La mayoría, el 46%, considera que no corresponde y casi una quinta parte, o sea, el 18%, no lo creyó necesario. Y acá es importante que problematicemos el problema, o sea, el asunto, ¿no? Porque muchas personas no llegan a denunciar. Entonces, hay que preguntarse qué están haciendo nuestras organizaciones hoy en día para facilitar los canales de denuncia, ¿no? Porque lo que pasa, justamente, y podemos inferir, que la violencia y la agresión se va normalizando. Es decir, la persona, aunque reciba este acoso laboral, lo puede estar minimizando, lo puede estar aguantando, normalizando y no haciendo las denuncias correspondientes que se deben hacer. Dale, Nico. Ok, veamos entonces algunos comportamientos frecuentes y sistemáticos del móvil. No necesariamente, como les dije anteriormente, la violencia va a ser verbal, directa y visible. Creo que tengo una pregunta, Nico. No sé si contesto ahora preguntas o lo dejamos para el final del webinar. ¿Tienes una pregunta en el chat? Sí, pero no sé si contestarla ahora, verla ahora o la vemos al final del Como webinar. quiera, o sea, si es pertinente para la discusión, sí, por supuesto, que puedan poner aprovechamos de decirlo, ¿no? Que pongan sus preguntas en el chat, respondamos esta que la acabamos de ver, pero también podemos dejar unos minutos al final para las reflexiones. Pero ahí vale, si la puedes leer para todo el mundo y la comentamos. Me dice, ¿cuánto es el universo de la encuesta? Ok, en este minuto no tengo ese dato, pero sí lo pueden revisar, está en el reporte de Iguales y el de Pride Connection. Están súper accesibles
pero claramente son cifras que llaman la atención, digamos, que son grandes. Ok, entonces estábamos en los comportamientos frecuentes y sistemáticos del mobbing. Primero tenemos atentados a la condición de trabajo. Como les comentaba, no todas las agresiones van a ser súper identificables, ¿no? Hay otros comportamientos que pueden ser más subterráneos, pero que son igual de destructivos. Entonces, atentados a la condición de trabajo, por ejemplo, entregar tareas de trabajo sin que la persona esté capacitada para ello, sabiendo que no está capacitada para ello, no brindar las herramientas necesarias para realizarlas, o, por ejemplo, esconderles las herramientas para hacer las tareas o actividades que tiene que hacer. Y eso es muy común. Yo lo he escuchado bastante. Atentados a la dignidad personal, ¿ok? Comentarios negativos acerca de la identidad o expresión de género de la persona o de su orientación sexual. Aislamiento o indiferencia, excluir a la persona de reuniones, no integrarla, excluirla de reuniones sociales, ¿verdad? O no invitarla, y esa no invitación que sea reiterativa, ¿verdad? O sea, totalmente excluir y aislar a la persona del grupo. Violencia verbal y psicológica, por ejemplo, algo muy desagradable es cuando no incluyen los nombres o pronombres con que la persona se autopercibe, ¿ok? Y también insultos y humillaciones. Dale, Nico. Ok. ¿Cómo identificar si sufro mobbing? Algunas conductas. Estas conductas las define la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2022. Tener horarios de trabajo difíciles. Que entreguen, ¿verdad?, trabajos innecesarios. Tareas por debajo del puesto, del cual claramente se están devaluando mis capacidades, talentos o habilidades como profesional. No asignar ningún tipo de trabajo, y acá se da el fenómeno, ¿verdad?, de calentar la silla, ¿verdad?, en el cual la persona se siente totalmente inhabilitada para poder ejercer y desplegar sus talentos. Exceso de trabajo o plazos injustos. Y esto es lo que provoca es un desgaste físico y emocional en el trabajador. En el fondo es como vimos el mobbing estratégico, desgastar crónicamente a lo largo del tiempo a la persona. Y cambios de puesto injustificados. Y acá también podemos entrar en el estilo de mobbing estratégico, en el cual el acosador tiene un beneficio, ¿verdad? Yo puedo cambiar, quiero cambiarlo para yo tener un beneficio sobre eso, o lograr, ¿verdad?, que el acosado se marche de la organización. Dale, Nico. Ok, algunos ejemplos más concretos aún que podemos identificar sobre el mobbing es aislar al trabajador del resto de los compañeros, difundir calumnias, quizá el típico pelambre, pero mucho más profundo, mucho más violento, con el objetivo de devaluar la reputación personal o profesional de la víctima. Despreciar cualquier opinión de la víctima o impedirle expresar sus opiniones. Y acá quiero hacer un alto en el desprecio, porque el desprecio puede ser muy gestual. Por ejemplo, cuando yo hago que le dicen en inglés eye rolling, que es como poner los ojos en blanco, o cuando alguien me está dando su opinión, yo pongo una mueca, así como... todo eso es desprecio, ¿no? Y eso acumulado también en el tiempo genera una merma en la autoestima que vamos a ver más adelante. Entonces el desprecio no solo es verbal, sino que también puede ser gestual. Hacer continuas bromas de mal gusto, ¿verdad? Y minimizar la violencia diciendo, no, si es una broma. Pero como te enojáis, si es una broma, no sé, ahí, no le pongáis color. Comportamiento irrespetuoso y criticar su vida privada, ¿ya? Meterse en la vida privada de la persona, en su modo de pensar, en sus convicciones personales. Dale, Nico.
Ok, veamos las microagresiones hacia las personas LGBTI+ en el contexto laboral. Y acá quiero hacer una diferencia con respecto al mobbing como definición, ya que el mobbing como definición es intencionado, ¿verdad? Hay una intención. En cambio, las microagresiones muchas veces no son con una mala intención, no son con la intención de dañar a la persona, sino muchas veces es por desconocimiento, ¿ok? Entonces, igual pensé que estaba muy bueno que las revisáramos porque pueden ser sin intención o también con intención. El tema está que no es tan premeditado e intencionado como el móvil. Entonces, algunas microagresiones que podemos hacer frente a la orientación sexual es, por ejemplo, preguntar quién es el hombre o quién es la mujer de la relación, o por ejemplo, cuáles son los roles sexuales que hay en la relación. Tú eres el pasivo, tú eres el activo, ese tipo de cosas. Asumir que la orientación sexual es un problema para la persona. Cuando nos hablan de su orientación sexual, asumir que eso es un problema para la persona, ¿no? Siendo que claramente no lo puede ser. Por el contrario, minimizar o evadir el tema de su orientación sexual, como yo puedo interactuar con esa persona, pero no me meto en esa parte de tu identidad. La evito, la oculto, no, pero si no es tema, no te preocupes, tratando como de minimizarla. Eh, por ejemplo, imagino que te has hecho el test de VIH, ¿no? O este tema de también asumir que las personas de la comunidad tienen enfermedades o VIH, ¿ya? Es algo también muy delicado. Indagar más de la cuenta sobre la sexualidad, ser intrusivos, ir más allá, ¿no? Romper los límites de la intimidad de las personas. Microagresiones sobre el colectivo trans o no binario, por ejemplo, no preguntar por el pronombre o por el nombre de la persona. Preguntar cómo quieres que me dirija a ti, cómo te gusta que te diga, que te llamen, ¿no? Y eso irlo implementando no solo en el contacto tú a tú, individual, sino que grupal, en las reuniones, en ambientes, ¿verdad?, de equipo. Preguntar, por ejemplo, por los genitales, por el sexo biológico, con qué sexo biológico naciste, o, por ejemplo, cuestionar su imagen corporal, su expresión de género. Preguntar también, por ejemplo, por operaciones, ¿estás operado? ¿Estás haciendo algún tratamiento? También puede llegar a ser muy, muy intrusivo. Preguntar claramente, ¿eres hombre o eres mujer? O sea, una cosa o la otra, teniendo en cuenta este tema del binarismo y los géneros binarios. Por ejemplo, ¿qué pasa con tu voz, verdad? O con tu imagen corporal. Todas estas cosas pueden llegar a ser muy violentas si no sabemos cómo va a afectar a la subjetividad y a la experiencia de la persona. Dale, Nico. Consecuencias del mobbing. El mobbing es un fenómeno que abarca todas las áreas de una persona y puede afectar todas las áreas de una persona. Por eso es un fenómeno grave y no hay que minimizarlo. Hay que de verdad tomarle la gravedad que tiene. Por una parte están las psicológicas. Genera trauma. Como es una violencia prolongada en el tiempo, genera una experiencia compleja de elaborar. En primer lugar, la persona que es víctima de mobbing puede sentir mucha confusión, no saber qué está pasando, no saber cómo reaccionar, el freezing, ¿no? Como me quedo un poco congelado frente a lo que me está pasando. Y el trauma lo que genera es que marca el self, la sensación del yo, marca un antes y un después en mi historia de vida, ¿ok? Entonces es muy complejo. La autoestima baja. La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos. Y claramente va a bajar si constantemente me están despreciando y maltratando. Hay una pérdida de confianza en mis capacidades, en mis habilidades. Ya no creo en mí mismo. ¿Okay? También hay un autoconcepto dañado. El autoconcepto es cómo me veo a mí mismo, cómo me percibo a mí mismo. Entonces, claramente, esa visión de mí va a estar dañada. Todas estas consecuencias psicológicas también atraen, ¿verdad?, consecuencias físicas, cansancio, dolores físicos,
problemas en el ciclo del sueño, por ejemplo, que no son menores porque afectan a la calidad de vida del trabajador. Consecuencias sociales, aislamiento social. Y no solo hablo de que las personas aíslen a la persona víctima de mobbing, sino también hay un autoaislamiento, ¿verdad? Porque la persona, nuestro cerebro tiene acá una estructura que es la amígdala, que en el fondo procesa todo lo emocional, comienza a haber una amenaza en esa interacción social. Las interacciones sociales ya no son seguras, no son confiables, por ende lo veo como una amenaza y es más probable que empiece a evitar esa interacción social para protegerme. Es un mecanismo de defensa. También reputación mermada. Y acá, bueno, me imagino que todos como profesionales queremos ser aceptados, valorados, que vean de lo que somos capaces, que vean nuestros talentos, habilidades, y el sentir esta reputación mermada claramente puede llevar a cuadros más complejos de salud mental, como una depresión, como un trastorno de ansiedad generalizada o como trastornos del ánimo, que se complejiza el tratamiento a largo plazo. Evitación de situaciones sociales, y claro, porque se va generando una herida de rechazo, ¿verdad? O sea, yo ya no me puedo mostrar como soy, no puedo mostrarme tal como soy, toda mi esfera, toda mi identidad, porque eso ha sido rechazado socialmente. Y eso es una herida. Entonces, por ende, hay evitación en las situaciones sociales. Laboral. Claramente, si nuestro sistema nervioso está tomado por altos niveles de estrés que genera el mobbing, ¿verdad? Nuestro nivel intelectual va a bajar. Nuestras funciones ejecutivas acá, ¿verdad?, que están encargadas de la concentración, de la planificación, no van a estar funcionando bien. Entonces, claramente mis niveles intelectuales no me van a permitir tener el mismo rendimiento. Por tanto, va a haber un bajo desempeño o productividad, y también un bajo compromiso. Hay personas que realmente no quieren ir a trabajar, no quieren ir al lugar de trabajo. Por lo tanto, esto va a interferir claramente en los procesos y en los resultados también de la organización. Colaboración en equipos interferida, por supuesto, porque no hay confianza y no se quiere trabajar en equipos, ¿verdad? Y acá hay un fenómeno que me gustaría nombrar también que se genera en el mobbing, que son los testigos mudos, ¿ok? Los testigos mudos justamente son los compañeros que muchas veces son testigos del acoso laboral, y mudos porque no denuncian justamente porque tienen miedo, porque les da miedo perder su trabajo. Y es una situación muy compleja porque a la hora de denunciar, justamente el tener testigos ayuda mucho en el proceso de denuncia. Pero claramente hay personas que tienen mucho miedo a perder su trabajo y que es muy válido. Entonces, la persona también que es víctima de mobbing sabe que hay mucha gente que a lo mejor sabe esto, o no mucha gente, quizá uno, dos o tres, pero que no cuenta con ellos, ¿no? Son los testigos mudos y eso también duele mucho. El saber que hay gente que sabe lo que te está pasando, pero que tampoco puede hacer algo por ti. Clima laboral inseguro. Y esto se vive como una experiencia subjetiva por dentro, interiormente, muy, muy desagradable, ¿ok? Todos nos queremos sentir seguros en nuestros espacios de trabajo. Por ejemplo, alguien que es heterosexual cisgénero, claramente le puede decir a su compañero o a su jefe después del trabajo, oye, pucha, no, ahora me voy a ir al cine con mi señora, o después tenemos una reunión con mis hijos y con mi esposo, con mi pololo, y no es tema, ¿verdad? Compartir parte o esfera de la identidad en el trabajo es normativo, nos acerca como seres humanos, y para las personas heterosis no es mayor problema, pero sí para las personas de la comunidad LGTBI+, que no saben cómo va a reaccionar frente a eso la otra persona. O sea, claramente puede haber un rechazo frente a eso. Ok, dale, Nico. ¿Cómo denunciar? Ok, este es un proceso complejo, porque como vimos las estadísticas, no muchas personas se animan a denunciar, justamente por perder el trabajo,
por miedo, por vergüenza. En primer lugar, se denuncia, ¿verdad?, a la misma organización. Y acá es fundamental que las organizaciones tengan un sistema y un protocolo y canales de denuncia. Luego esto se lleva a la dirección del trabajo, donde hay una investigación y una mediación. Y es muy importante que haya medidas de resguardo necesarias para la víctima, donde hay confidencialidad y se proteja a la víctima, ¿ok? Se puede también hacer distancia física, por ejemplo, distanciar al acosador de la víctima, como también distanciarlos en espacio o en horarios, ¿ok? Tener distintos horarios. La investigación interna tiene un plazo de hasta 30 días hábiles. Luego, el empleador dispone de 15 días para hacer efectivas las medidas que ha sugerido la dirección del trabajo y luego quizá el juez. Y estas medidas pueden ser del despido, la indemnización, espacios de reparación y brindar la confianza para denunciar en futuros eventos de mobbing o acoso laboral. Dale, Nico. Algo que quiero decir de la diapositiva anterior. Toda organización debiese tener un sistema de investigación en los casos de acoso laboral. Si el empleador no cuenta con un procedimiento interno sobre casos de denuncia de acoso laboral o sexual, está infringiendo una obligación laboral, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo prevenimos este fenómeno del mobbing? Que como hemos visto puede llegar a ser muy destructivo. Primero, tener normas de conducta. ¿Y qué quiere decir esto? Poner mucho énfasis en la coherencia entre los valores y los programas inclusivos que tienen las organizaciones hoy en día, pero también lo que se desarrolla en las prácticas y apalancar esos comportamientos en los trabajadores. Y para eso necesitamos compromiso. Canales efectivos, que sean canales conocidos por los trabajadores, que no sea algo tan tabú, ¿no? Que sean directos, accesibles, conocidos. Acciones de concientización, y para esto, muy importante, las acciones de generar conciencia en los trabajadores, justamente para fomentar el compromiso de llevar las acciones inclusivas a la práctica. Fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo, ¿verdad? Promover entorno respetuoso y de crecimiento. Una de las cosas que vimos como consecuencia justamente es la evitación social, y eso lo que produce finalmente es que todo el potencial y el crecimiento que puede tener ese profesional, ese trabajador, se va a ver mermado. Ese crecimiento no va a alcanzar su potencial. Entonces es muy importante promover ese entorno respetuoso para poder sacar el potencial y el talento de ese trabajador. Evitar ovejas negras, ya el aislamiento, es decir, este tipo de grupos y excluir a alguien o excluir a otro grupo y apuntarlo con el dedo, ¿no? Eso es crear ovejas negras en la organización, tratar de que eso no pase, la exclusión. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos pertenecientes, ¿ya? Pertenecientes a un grupo humano, y eso nos hace sentir seguros como personas. Fomentar actividades fuera de la organización, reuniones distendidas, recreacionales, en las cuales las personas puedan compartir su interior, crear lazos de confianza, establecer relaciones más cercanas y procesos de selección justos por la valía del empleador. Esto es muy importante porque así el trabajador reconoce en sí mismo que está ahí por sus propias capacidades, méritos y el reconocimiento que toda persona quisiese sentir en su trabajo, en su lugar de trabajo. Dale, Nico. Ok, prácticas inclusivas. Primero tenemos el código de ética que toda organización debiese tener, en el cual están los valores de la organización y estos debiesen estar alineados al sentido también de la organización.
Por ejemplo, promover la tolerancia, el respeto y la aceptación. Por ahí también leí en un reporte que muchas veces estos valores se pueden poner inclusive en el contrato laboral, ¿ok? Cosa de que se ponga, no se admiten en esta organización discriminación a personas de la comunidad LGTBI+, porque nuestros valores son la tolerancia, el respeto y la aceptación. Eso ya genera leerlo en una primera instancia, en un contrato, de ok, este es un espacio seguro. Y eso es muy importante poder entregarlo, brindarlo. Lenguaje inclusivo. El lenguaje nos une, ¿verdad? Como también nos puede violentar. Entonces, ocupemos el lenguaje para unir y justamente para inculcar y apalancar esos valores. El respeto. Si alguien a mí me pide que me dirija a él con un pronombre, yo lo voy a respetar utilizando el lenguaje inclusivo. Entonces es muy importante utilizarlo. Utilización de pronombres y nombre social. El lugar físico, por ejemplo, también dice mucho. Donde estamos también es simbólico. Entonces, si, por ejemplo, incluimos baños inclusivos y no solo los baños con género de hombre o mujer, también, por ejemplo, va a hacer sentir muy bien a la persona. O símbolos que den cuenta que la organización es aliada de la comunidad LGTBI+. Eso va a también entregar tranquilidad y seguridad. Y va a dar un mensaje potente. Y también contar con un protocolo interno, como dije anteriormente, canales de denuncia conocidos por los trabajadores, finalmente que la organización facilite el proceso de denuncia. Y esto va a generar más seguridad, resguardando la intimidad, la dignidad de la persona, porque como hemos dicho, son derechos fundamentales y constitucionales del trabajador. Ahora, ¿qué hacer, verdad? Si sufro de mobbing, ¿cómo denuncio? Que es un proceso complejo, como hemos visto. Primero, la víctima tiene que tomar un rol activo, ¿ok? No es fácil ese paso de decir, estoy siendo acosada, estoy siendo violentada, ok, voy a enfrentar esto, ¿no? Voy a poner cara frente a esto y voy a pasar de ser víctima a un rol activo. Contar lo que está pasando, tener que activar las redes de apoyo, ojalá encontrar aliados en tus compañeros que te permitan activar todas tus redes de apoyo y poder verbalizar que estás siendo víctima de mobbing. Esto no es fácil porque generalmente hay vergüenza, hay miedo y cuesta mucho, pero ya verbalizarlo ya es un acto sanador en sí mismo. Por otra parte, documentar las agresiones. ¿Ok? Y ojalá sea lo más específico posible, con fecha, con hora, el tipo de agresión. Tenerlo todo muy documentado para cuando haya esta investigación interna y por la dirección del trabajo, puedas tener documentos. Y por último, buscar ayuda psicológica, porque como hemos visto, es un fenómeno que puede traer múltiples causales y múltiples consecuencias en tu salud mental, física y también social. Ahora vienen las preguntas. Genial, muchísimas gracias, Valesca. Voy a dejar de compartir para que nos traslademos hacia la pantalla, a ver las preguntas en el chat. Les cuento que podemos hacer preguntas. Aquí hay algunas preguntas en el chat. Súper, a ver. Vamos a revisar. Erna Asensio nos dice que quisiera acotar que los pronombres no se ajustan al movimiento feminista y derechos de las mujeres. No sé, Valesca, si quiere responder. Yo tengo una respuesta a esto, pero a ver. Sí, vamos a seguir leyendo. Jorge nos dice hay un punto súper común e importante que es no respetar la privacidad personal y exponer la vida privada de quien no quiere compartirlo, ¿no? El llamado a sacar del closet a la fuerza. ¿Bien? Sí, totalmente. Si quieres podemos responder las primeras dos preguntas. No sé si tienes algo que decir a lo que dice Erna sobre los pronombres. Es que no la entendí muy bien, no sé si me la puedes repetir. Sí, dice ella, quisiera acotar que, más bien es una afirmación, ¿no? Bueno, podemos como debatirla. Quisiera acotar que los pronombres no se ajustan al movimiento feminista y derechos de las mujeres. Ahí no sé, Valesca, si tú quieres decir algo, pero desde mi vereda,
A ver, la verdad es que yo no entiendo mucho la afirmación, creo que hay un movimiento feminista que Ujú. podemos pluralizar, ¿no? Hablamos de los feminismos y por supuesto que los pronombres y el lenguaje inclusivo y no sexista ha sido parte de las demandas de los feminismos, así que en ese sentido yo creo que no estoy tan de acuerdo con la afirmación de Erna respecto a la idea de los pronombres y de la manifestación, sobre todo cuando estamos hablando de personas que no se identifican con el binario de género. Eh, sí, no sé si tienes ahí algo que agregar, Valesca. No, no tengo nada que agregar, estoy de acuerdo. Buenísimo. Y claro, respecto a lo que dice Jorge Stiepovich, perdóname Jorge si no he dicho bien tu apellido, nos dice, claro, que esto de respetar la privacidad personal y exponer la vida de quien no quiere compartirlo, ¿no? Porque, Valesca, ahí también hay una manifestación súper potente, sobre todo hoy día, que es importante el día sobre la concientización sobre el VIH-Sida, respecto a la revelación de datos personales, ¿no? Y cómo, por ejemplo, los datos de salud de una persona son datos personales y que pueden conllevar a una situación de acoso. Por supuesto, o sea, eso es súper violento. Por ejemplo, compartir esos datos personales de salud y sobre todo sacar tú a alguien del closet, eso también es muy violento, ¿no? Hay que respetar el timing de cada persona y cómo esa persona quiere salir del closet, con quiénes quiere salir del closet, en qué momento quiere hacerlo y quiénes van a ser su apoyo en ese momento. Entonces, claramente considero que sí, es una violencia. Perfecto. Vamos a ver, hay otras preguntas que están asociadas a nuestro tema. Perfecto. Laura nos dice que, bueno, lamentablemente se tuvo que desconectar, ¿no? Pero dice que también agrego que como colaboradora heterosis es desmotivante ver estas conductas en otros aunque no sea en contra de uno. Y aquí espero que mi organización avance y no atrase, ¿no? Me siento orgullosa de trabajar en una empresa que tenga este tema de forma tan clara sobre la mesa. Saludos desde Argentina, nos dice Laura. Genial. Genial. Sí, ahí yo diría también respecto a esto que como personas aliadas hay mucho que hacer, ¿no? Porque una de las cosas también que podrían como admitir la cultura de estas microagresiones, como tú bien señalabas, Valesca, es el silencio cómplice, ¿no? Es decir, cuando uno no Sí, dice nada por vergüenza o por no incomodar, ¿no? Lo que estamos haciendo es dar pábulo, espacio a este tipo de cuestiones que parecen que fueran tan inconscientes, que responden a una idea como instalada, que no estamos promoviendo como proyecto personal, ¿no? Pero que por supuesto lo que generan es ese distanciamiento y esos espacios inseguros en el ambiente de trabajo. por supuesto. Yo creo que los aliados de la comunidad podemos hacer muchísimo, estar ahí presentes, estar apoyando y claramente ayudar en este proceso de indicar y señalar cuando se está generando una microagresión o una violencia. Sí. Perfecto. A ver si hay alguien más. Creo que considerar que las mujeres trans son menos mujeres que las... Bueno, aquí hay un debate que creo que no da para esta sesión, ¿no? Hay una persona que está haciendo preguntas que me parecen muy adecuadas para un debate respecto a una realidad de los feminismos, pero por supuesto que nos debemos centrarnos más allá de esta situación identitaria, de la que, por ejemplo, personalmente yo no estoy muy de acuerdo con las declaraciones que nos dicen, pero centrémonos, ¿no? La cuestión sobre el ambiente laboral, sobre las situaciones que, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos en común cuando hablamos de las microagresiones o los micromachismos que tienen esta misma naturaleza, ¿no, Valesca? El mismo origen de las Claro. microagresiones, ¿no? Y considerar, digamos, estas diferencias respecto a un acceso tan importante, ¿no? Como un derecho esencial como el derecho al trabajo y derecho también a la tranquilidad en el ambiente laboral, creo que Sí. eso es una convergencia, ¿no? Pese a estas diferencias de discurso. Sí, totalmente. O sea, el tema de la inequidad laboral con respecto a las mujeres también es un tema que podríamos también tocar, pero quizá daría para otro webinar. Exactamente, sí. Mira, aquí Federico Casagrande nos dice que cree que todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Dice, incluso yo viendo esta presentación me doy cuenta que lo sufrí bastante, pero no lo identifiqué como tal en su momento. Esto me parece súper importante, Valesca. Incluso en mi entrevista laboral me preguntaron más de la cuenta sobre mi vida personal. Pensé que era curiosidad. También mi manager hace años me preguntó mi rol. Me imagino que se refiere a su rol sexual, ¿no? Wow, totalmente. Gracias por compartir eso. Sí,
Perfecto, sí, ahí yo diría que también hay una cuestión muy importante que lo decías tú, Valesca, ¿no? De la falta de identificación de la homofobia, ¿no? De la forma en la que hay varios estudios, como los que citaste tú, hay alguno también que se los recomiendo mucho, que es una encuesta que se hizo en 18 países de Latinoamérica, ¿no? Que hablan sobre la identificación de agresiones que tienen que ver incluso con agresiones físicas, pero la no vinculación, ¿no? Que puede obedecer a muchísimas situaciones, incluso psicológicas, como nos ha dicho Valesca, la no identificación de esa agresión en relación con la orientación sexual o la identidad de género de las personas agredidas, ¿no? Es decir, que existe todavía esa obstaculización de poder visibilizar la homofobia o la LGBTI-fobia en el espacio de trabajo porque supone un problema, ¿no? Supone una bisagra que hay que revisar y que puede suponer incluso la salida de la persona de esa organización. Exacto. Y ahí quiero agregar algo que tiene que ver, Nico, con que muchas veces estamos acostumbrados, ¿no? A postergar nuestra salud mental, como a minimizar las consecuencias que esto puede traer en nuestra salud mental. Como que voy a denunciar una vez no sé, la violencia sea verbal, en insultos, física, pero justamente la problemática está en que es más difícil identificar cuando estoy siendo víctima de mobbing y cuando ya tengo consecuencias a nivel psicológico, que fueron las consecuencias que revisamos, ¿verdad? Síntomas, por ejemplo, problemas para conciliar el sueño, insomnio, estrés, ansiedad. O sea, todas esas cosas son muy importantes que podamos irlas identificando y no postergarlas porque va a dañar nuestra salud mental. Exactamente. Valesca, mira, aquí tenemos otro comentario de Cintia Rodríguez que es interesante, ¿no? Y que también nos puede abrir el espacio porque quizás se pueden abrir situaciones como de discriminación en el trabajo de forma indirecta, ¿no? O que uno, digamos, puede generar ese espacio sin quererlo. Nos dice, tengo varios hombres gays en mi equipo, ¿no? Nunca ha sido tema conmigo y siempre fue muy claro desde la entrevista incluso, ¿no? Y nos pregunta si está mal de su parte compartir esta información con el resto del equipo, ¿no? Por ejemplo, algún comentario suelto como ¿qué tal la pasaste con tu esposo el fin de semana? Sí, es delicado. Ujú. Yo creo que hay que preguntarle al trabajador en ese caso eh, cómo él verbaliza su orientación sexual. Preguntarle, ¿has salido del closet? ¿Te incomoda si yo, en el fondo, hablo de tu esposo frente a tus otros compañeros? Preguntarle directamente cómo le acomoda a él y en el fondo, dónde está su proceso de salida del closet, porque constantemente se puede estar saliendo del closet y a lo mejor él no quiere salir del closet con sus compañeros de trabajo laboral. Entonces ahí hay que tener esa precaución y yo creo que lo mejor es preguntarle directamente. Exactamente, ¿no? Ahí la regla siempre está en que si una persona quiere hablar sobre su vida privada, que lo haga esa persona y sin que, por supuesto, saquemos del closet a nadie de forma consciente o inconsciente, ¿no? Y por último, ahí tenemos una pregunta de Julio Morán que nos dice, ¿cómo se puede abordar un caso de mobbing cuando hubo una relación sentimental de por medio? Y nos dice que esto es muy frecuente, ¿no? Es decir, que quizás estamos hablando como de estas venganzas, ¿no? De sacar del closet a alguien que, bueno, ahí hay una manifestación específica sobre este tema, quizás no es tan frecuente, ¿no? Que tú sabes más de este tema, Valesca. Eh, sí, ahí se pone más complejo, ¿no? Porque en el fondo pueden haber las mismas consecuencias psicológicas, sociales, ¿verdad? Que hemos conversado, pero ahí habría que ver qué tanto es el nivel de violencia, si es que él quiere denunciar y cómo va a tener las evidencias específicas a la hora de si se abre un proceso, por ejemplo, judicial, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es lo complejo, ¿no? Porque claramente ahí hay un mediador, después hay un juez, y que claramente si es que hubo una relación afectiva, por ahí esas evidencias quizá las van a poner en tela de juicio, no lo sé. Entonces, esa es la línea que es compleja en ese caso específico. Perfecto, Valesca, muchas gracias. Mira, aquí hay un último comentario y con este ya cerramos porque nos estamos pasando un poquito de tiempo. De Jorge también, dice que en su caso, un jefe el primer día que llegó me llamó a la reunión para conocerme, ¿no? Y esto lo pone entre comillas, y desde que cerró la puerta de su oficina, centró su discurso en quién era mi pareja, en mi nombre, en su nombre, me imagino, y
todo para saber si esta persona, que era mi pareja, era un hombre, ¿no? Por suerte, no tengo dramas con el tema, aunque fue muy desagradable que el mismo jefe, un tiempo después, en el grupo WhatsApp de la oficina entera, preguntó por mí y por mi novio. Por más que se lo había dejado clarísimo que prefería que por ciertas actitudes y comentarios de compañeras no quería que todos supieran, ¿no? Esto es claramente una agresión motivada por orientación sexual, ¿no? Sí, claramente sí. Es una agresión, es discriminatorio. Ahora, habría que ver, por ejemplo, si fue una agresión aislada, única, o si hay un patrón y es reiterativo. Si es reiterativo, estamos en el acoso laboral, que es mobbing, que es parte de la definición, ¿verdad? Pero lamento mucho que haya, Jorge, pasado por esa situación. Claramente sí fue violencia discriminatoria. Yo para aportar ahí, Valesca, lo que has dicho, porque muchas veces, me imagino que muchas personas que están conectadas en este webinar sienten que denunciar un caso de mobbing es un poco difícil porque finalmente es mi palabra contra la de otra persona que por lo general además puede, como en el caso de Jorge, ocupar una Ya, situación de superioridad, ¿no? En la sí, jerarquía. Ahí yo creo que una cuestión importante, sobre todo en la experiencia que hemos tenido en la red y con también la experiencia de buenas prácticas de otras redes a nivel mundial, es generar unos canales de denuncia que siempre estimen, ¿no? Que el testimonio de las personas que denuncian está cualificado. Y esto quiere decir que el testimonio debe tomarse como una evidencia, ¿no? Y sí. también ahí se debe hacer la inversión de la prueba, es decir, que lo que se tiene que hacer no es confirmarse la situación de discriminación o de mobbing, sino lo que tiene que hacerse es que la persona acusada o las personas acusadas puedan probar que eso no ha existido, ¿no? De forma de que la persona que denuncia no entre en un circuito de revictimización en el que se le pregunte siempre y por lo tanto se le vaya cuestionando, ¿no? Es decir, que ahí es súper clave que cuando las empresas que están conectadas a este webinar, ¿no? Asuman proactivamente abrir canales de denuncia, que esos canales de denuncia tengan estas características que sirven, por supuesto, no solamente en el caso de personas del colectivo LGBTI, sino, por supuesto, en el caso de mujeres que sufren acoso sexual o en razón de género, ¿no? Totalmente de acuerdo que siempre en toda esta también investigación interna que se pueda hacer o protocolos que tenga la organización, que siempre se cuide y se protege la integridad y la intimidad de esa persona frente a otros compañeros o frente a colaboradores de la organización. Sí. Perfecto. Bueno, Valesca, creo que hay muchas cosas que seguramente van a quedar pendientes a eso. Por supuesto, cuando tenemos estas conversaciones, la idea es que podamos seguir incorporando más información, ¿no? Así que, bueno, les invitamos, por supuesto, a mantener el contacto. Por supuesto, si tienen más preguntas, hacérnoslas llegar a nuestros correos electrónicos y felices y encantados de la vida se las transmitimos a ¿Puedo Valesca. dejar mi correo electrónico acá en el chat por si Por alguien supuesto. me quiere escribir o tiene alguna duda o algún comentario? Yo Eh, feliz de leerlos y Súper. contestar. Mientras Valesca les manda su correo electrónico, yo les aprovecho de invitar, ya que, vuelvo a decir, hoy día es un día tan importante para nuestra comunidad y para la salud pública mundial, ¿no? Hoy día es el Día Mundial de la lucha contra el VIH-Sida. Es un día en el que nos permite justamente reflexionar sobre cómo inciden las pandemias, especialmente cuando están asociadas a estigmas que han recaído y siguen recayendo en personas del colectivo como el LGBTI+, ¿no? Ahí justamente me gustaría comentarles que el próximo webinar, que es el último de esta serie de webinars que empezamos en agosto, va a estar relacionado precisamente sobre salud sexual. ¿Cuáles son las buenas prácticas que a nivel organizacional podemos implementar, por ejemplo, para no caer en esos estigmas respecto a las personas que puedan tener un estado serológico positivo en nuestras organizaciones y otras cuestiones relativas, por supuesto, al lenguaje adecuado al hablar de salud sexual sin caer en esos estigmas que son tan dolorosos y tan perjudiciales para la vida material, psicológica de las personas, ¿no? Así que muy pronto les vamos a estar mandando información sobre ese webinar que va a ser durante los primeros días de enero y por supuesto de aquí en más espero que tengan un excelente día, un excelente fin de año y nos vemos ya el 2023 en este próximo webinar. Muchísimas gracias y especialmente a Valesca. Gracias a ustedes, Project Connection, por la invitación. Nico, no sé si puedo sacar una foto, no sé si puedo ver a las personas. Déjame ver si se puede. Yo creo que de todas maneras te podemos mandar uno de los pantallazos que seguramente el equipo lo ha hecho, pero sí, porque no sé aquí cómo mostrarte las cámaras, Perfecto. la verdad. Ujú. Ya, bueno, Ahí, gracias, Nico. buenísimo. Ahí está, ahí se está poniendo la gente para despedirse, por si quieres sacar ese pantallazo.
Ay, no veo, pucha, qué pena. No lo ves, ¿no? Ah, ahí sí, gracias. Fantástico. Muchísimas Gracias. gracias. Qué bueno verles a todas, todos y todas. Que estén Qué muy bueno ver bien. tus caras. Y nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias.